Hola, mi esposa me exigió, pon la casa a mi nombre o me voy esta noche. Le respondí, deja que traiga una. Cuando le entregué los documentos del divorcio, ella ya tenía las maletas listas junto a la puerta. Pero no por la razón que había imaginado. Me llamo Daniel, tengo 42 años y estuve casado con Lucía durante 11 años. No tuvimos hijos. Al principio yo sí quería, pero ella siempre encontraba razones para posponerlo, primero su trabajo, luego su estabilidad emocional, después simplemente decía que no se sentía preparada. Con el tiempo dejé de insistir. Construí mi empresa de reformas desde cero. Empecé trabajando solo, cargando materiales en una furgoneta vieja que compré de segunda mano. Hoy tengo un equipo estable, contratos constantes y una reputación bastante sólida en la ciudad. La casa en la que vivíamos también era mía, comprada 3 años antes del matrimonio, cuando todavía todo era más simple. El jueves por la noche, ella volvió de su club de lectura. Así lo llamaba. Entró al salón con una seguridad extraña, como si hubiera ensayado cada palabra. Llevaba un vestido elegante, demasiado para una reunión tranquila entre amigas. Tenemos que hablar, dijo, cruzándose de brazos. Apagué la televisión. Claro. Se sentó frente a mí, pero no parecía nerviosa. Al contrario, estaba firme. He estado pensando en nuestro futuro, empezó. Y necesito estabilidad. Seguridad real. Fruncí el ceño. Tenemos estabilidad. La casa está pagada, el negocio funciona. Tu negocio. Tu casa, me interrumpió. Todo está a tu nombre. No era la primera vez que lo decía. En los últimos meses había dejado caer comentarios similares, como pequeñas semillas. En ese momento no les di demasiada importancia. Si quieres, podemos organizar mejor las cuentas, respondí. Añadirte formalmente, estructurar. Negó con la cabeza. No es suficiente. Hubo un silencio incómodo. Entonces, ¿qué necesitas exactamente? Me miró directamente a los ojos. Quiero que pongas la casa a mi nombre. Pensé que estaba bromeando. Incluso sonreí. ¿Perdón? Que la pongas a mi nombre, repitió, sin cambiar el tono. Es lo justo después de todos estos años. La miré durante unos segundos, intentando entender si hablaba en serio. Esa casa la compré antes de casarnos. Pero hemos vivido aquí juntos más de una década, respondió rápidamente. Yo también he aportado. Recordé su aporte, 2 años trabajando a media jornada en una tienda y luego nada más. 8 años sin empleo, Lucía, dije con calma. Esto no tiene sentido. Su expresión cambió ligeramente, volviéndose más fría. Si no lo haces, me iré esta noche. Y en el divorcio reclamaré lo que me corresponde. Entonces lo vi. Las maletas. 2, grandes, perfectamente cerradas, junto a la puerta principal. No era una conversación improvisada. Era un plan. Todo estaba preparado. La miré de nuevo. Ya no veía duda en su cara, solo determinación. Como si estuviera ejecutando algo que llevaba tiempo organizando. Dame un momento, dije finalmente. Por un instante, sus ojos brillaron. Pensó que había ganado. Fui a mi despacho. Abrí el cajón y saqué una carpeta que llevaba semanas guardada. No tomé ninguna pluma. Cuando regresé, estaba de pie, con el teléfono en la mano, probablemente lista para dar la noticia. Le extendí la carpeta. Aquí tienes. La abrió sin dudar, esperando otra cosa. Lo noté en su expresión. Pero en lugar de un documento de transferencia, encontró una solicitud de divorcio, y detrás, un informe detallado. Muy detallado. Observé cómo su rostro cambiaba. Primero confusión. Luego reconocimiento. Y finalmente, miedo. ¿Qué es esto?, susurró. Léelo. Pasó las páginas con manos temblorosas. Fotografías, fechas, registros. Todo ordenado. Reuniones que no eran reuniones.
clubes de lectura que terminaban en hoteles, tardes de compras que acababan en el apartamento de otro hombre. No, murmuró. 14 meses, dije. Eso es lo que documenta el informe. Se quedó en silencio. Tu historia no encajaba, continué. Demasiadas inconsistencias. Así que decidí comprobarlo. Había fotos de ellos caminando juntos, riendo, besándose. Entrando a edificios. Saliendo al día siguiente. Todo con fechas y horas. Esto es una locura, dijo, pero su voz no tenía fuerza. No, respondí. Es claridad. Pasó otra página. Había extractos de movimientos de tarjeta. Regalos. Restaurantes. Hoteles. ¿Me has estado vigilando? Me he estado protegiendo. Levantó la vista, con los ojos húmedos. ¿Puedo explicarlo? Negué lentamente. No necesitas hacerlo. Se hizo un silencio pesado. Esto es lo que va a pasar, dije con firmeza. Vas a firmar esos papeles. Vas a coger tus maletas, y te vas a ir. Esta es nuestra casa, replicó automáticamente. No. Legalmente, no lo es. Su seguridad empezó a romperse. Voy a luchar esto. Deberías hacerlo. Intentó llorar. Y esta vez sí salieron lágrimas reales. Durante años, eso habría bastado para desarmarme. Pero algo ya estaba roto dentro de mí. Te di 11 años, dijo entre sollozos. Y tú me diste mentiras, respondí. Bajó la mirada. Fue un error. Un error no dura más de un año. No respondió. Se quedó quieta, como si ya no supiera qué papel interpretar. Señalé la puerta. Tus maletas ya están listas. Las cogió lentamente. En el umbral, se giró. Te vas a arrepentir de esto. No lo creo. Salió. Cerré la puerta detrás de ella. Y por primera vez en mucho tiempo, la casa quedó en silencio. Me senté en el sofá sin moverme durante varios minutos. 11 años. Todo reducido a una conversación, y a 2 maletas. La mañana siguiente empezó el verdadero conflicto. A las 8 en punto recibí la primera llamada. Era su madre. No contesté. Dejé que sonara hasta que pasó al buzón de voz. El mensaje duró casi 15 minutos. Reproches, acusaciones, dramatismo. Según ella, yo estaba destruyendo 11 años de matrimonio por un malentendido. Un malentendido. Escuché el mensaje completo sin interrumpirlo. Luego lo guardé. Minutos después llegó un mensaje de su hermana. Estás exagerando. Lucía estaba pasando por un momento difícil. Si fueras un buen marido, intentarías arreglar esto. No respondí. Hice capturas de pantalla de todo y se lo envié a mi abogada. La había contactado 3 semanas antes, el mismo día que recibí el primer informe del investigador. Se llamaba Marta Ríos, especialista en derecho familiar. Directa, eficiente, sin rodeos. Ese mismo día tuvimos una llamada. La situación es clara, me dijo. La casa es un bien privativo. No está sujeta a división. ¿Y el negocio? Ahí es donde intentarán presionar. Creció durante el matrimonio. Ella podría reclamar una parte del incremento de valor. ¿Incluso con la infidelidad? Sí. En España, la infidelidad no cambia automáticamente la distribución económica. No me sorprendió, pero aún así resultaba difícil de aceptar. También podrían solicitar una pensión compensatoria, añadió. 11 años de matrimonio y ella sin ingresos estables, es probable. Colgué la llamada con una mezcla de alivio y frustración. No lo perdería todo. Pero tampoco saldría intacto. 2 días después, recibí una notificación formal del abogado de Lucía. Afirmaba que yo la había expulsado del domicilio conyugal y que le estaba impidiendo acceder a sus pertenencias personales. Leí el documento 2 veces. Era completamente falso.
Ella había llegado con las maletas hechas. Se había ido por su propia decisión. Llamé a Marta. Es una estrategia, dijo sin sorprenderse. Intentan construir una narrativa. ¿Qué hacemos? Aceptamos una recogida supervisada. Así evitamos más acusaciones. Programamos la cita para el sábado por la mañana. Ese día llegó con un camión de mudanzas. Me quedé mirándolo, incrédulo. ¿Qué es esto?, pregunté. Mis cosas, respondió, sin mirarme directamente. Su abogado intervino. Mi clienta tiene derecho a recuperar los bienes adquiridos durante el matrimonio. Respiré hondo. La mayoría de estos muebles los compré antes de casarnos. Eso habrá que demostrarlo, replicó él. Por suerte, ya lo había hecho. Durante la semana había reunido facturas, extractos bancarios, correos electrónicos de compras. Todo documentado. La televisión, comprada 2 años antes del matrimonio. El sofá, lo mismo. Electrodomésticos, decoración, incluso algunas herramientas. Después de 1 hora de revisión, la situación quedó clara. Lucía se fue con 6 cajas, ropa, zapatos, objetos personales y algunos artículos menores. El camión, prácticamente vacío. Antes de subir, me miró. Esto no se queda así. Lo sé, respondí. 2 días después, la situación escaló. Recibí una llamada de la policía. Alguien había presentado una denuncia acusándome de enviar mensajes amenazantes. Me quedé en silencio unos segundos. ¿Qué tipo de mensajes?, pregunté. Necesitamos que nos muestre la conversación. Les enseñé todo. 2 mensajes. El primero: a partir de ahora, cualquier comunicación debe hacerse a través de nuestros abogados. El segundo: el sábado a las 10 está bien para la recogida de tus cosas. Los agentes intercambiaron una mirada. Señor, tenemos que investigar todas las denuncias. Lo entiendo. Se marcharon pocos minutos después. Llamé a Marta otra vez. Perfecto, dijo. Esto nos ayuda. ¿Cómo puede ayudar? Está creando un patrón de acusaciones falsas. A los jueces no les gusta eso. No respondí. Me sentía más cansado que aliviado. Esa noche apenas dormí. No por miedo, sino por la sensación constante de que la persona con la que había compartido más de 1 década ahora era alguien completamente distinta. 1 semana después, descubrimos algo más. Revisando los movimientos financieros, Marta detectó irregularidades. ¿Reconoces estos cargos?, preguntó señalando varios retiros. Eran avances de efectivo en una tarjeta de crédito a mi nombre. Cantidades pequeñas, 200, 300, 400 euros. Distribuidas a lo largo de meses. No, respondí. Tu esposa tenía acceso a esta tarjeta. Sumamos todo. Más de 6.000 euros en poco más de 1 año. ¿Para qué los usaba? No tardamos en encontrar la respuesta. Los retiros coincidían con fechas y lugares del informe del investigador. Hoteles. Restaurantes. Zonas cercanas al apartamento de su amante. Estaba financiando su doble vida, con mi dinero. Sentía algo frío en el pecho. No era solo la traición. Era la planificación. Esto es importante, dijo Marta. Refuerza nuestra posición. Asentí, aunque en ese momento lo legal era lo de menos. Lo que me pesaba era otra cosa. La idea de que durante meses, quizá más de 1 año, había estado viviendo con alguien que ya no estaba realmente allí. Que cada conversación, cada cena, cada buenas noches, podía haber sido una actuación. Días después, llegó la primera propuesta oficial de su parte. La leí en silencio. Solicitaba el 50% del negocio, una pensión mensual elevada, el uso de la vivienda y una compensación económica adicional. Solté una risa breve, sin humor. Llamé a Marta. Es una táctica, dijo. Empiezan alto para negociar. Esto es absurdo. Sí.
pero forma parte del proceso. Preparamos una contraoferta mucho más ajustada a la realidad. Cuando la enviamos, fue rechazada casi de inmediato. Y entonces, apareció su hermano. Entró en mi oficina sin avisar. Yo estaba reunido con un cliente importante. Tenemos que hablar, dijo. Me disculpé con el cliente y salí. No tienes derecho a hacerle esto, empezó sin rodeos. Ella tomó sus decisiones. Cometió un error. No. Tomó muchas decisiones durante más de un año. Se acercó un paso. La estás destruyendo. Lo miré fijamente. Ella destruyó su propio matrimonio. Por un momento pensé que iba a golpearme. Saqué el móvil discretamente. Repite eso, dije. Se detuvo. Me miró con rabia, y se fue. Volví a la oficina. El cliente intentó disimular la incomodidad, pero el daño ya estaba hecho. Ese día entendí algo con total claridad. Esto no iba a ser solo un divorcio. Iba a ser una guerra lenta y desgastante. Y apenas estaba empezando. La mediación se programó para un mes después. Durante esas semanas, todo siguió escalando, pero de una forma más silenciosa. Menos llamadas, más documentos. Menos emociones visibles, más estrategias. El día de la mediación llegué 10 minutos antes. No quería prisas, ni sorpresas. La sala era fría, impersonal. Una mesa larga, 5 sillas, una ventana que daba a un patio interior sin nada especial. Mi abogada ya estaba allí. Hoy no es un juicio, me recordó. Es una negociación. Mantén la calma. Asentí. Unos minutos después entraron Lucía y su abogado. No pude evitar notar el cambio en ella. Más delgada. Más apagada. Vestida de forma sencilla, casi calculada. Sin maquillaje llamativo, sin joyas. Solo el anillo de matrimonio, que aún llevaba puesto. Me pareció extraño. La mediadora entró poco después y comenzó con el discurso habitual: encontrar puntos en común, evitar el juicio, buscar una solución equilibrada. Duró menos de un minuto. El abogado de Lucía tomó la palabra. Mi clienta ha sufrido un daño emocional considerable. Fue obligada a abandonar su hogar sin acceso a sus pertenencias ni recursos suficientes. Eso es incorrecto, intervino Marta de inmediato. Se fue voluntariamente, con sus maletas preparadas previamente. La mediadora levantó la mano. Vamos a centrarnos en los hechos verificables. Y eso hicimos. Durante las siguientes horas revisamos todo. La casa fue el primer punto. Es un bien privativo, dijo Marta, entregando la documentación. Adquirido antes del matrimonio. El abogado de Lucía intentó argumentar el uso como vivienda familiar. Han vivido allí más de una década. Eso no cambia la titularidad, respondió Marta con firmeza. La mediadora asintió. Este punto parece claro. Lucía no dijo nada. Solo miraba la mesa. El siguiente tema fue el negocio. Ahí la discusión se volvió más intensa. Mi clienta sacrificó su desarrollo profesional para apoyar el crecimiento del negocio, dijo su abogado. Marta no tardó en responder. Trabajó 2 años a tiempo parcial hace más de una década. No existe una carrera profesional interrumpida significativa. Hubo un silencio breve. Además, añadió Marta, durante los últimos 14 meses mantuvo una relación extramatrimonial y realizó disposiciones económicas no autorizadas. La mediadora revisó los documentos. Esto complica su posición, dijo mirando al abogado contrario. Por primera vez, Lucía habló. Cometí un error, dijo en voz baja. Pero eso no borra 11 años de matrimonio. La miré. No, respondí con calma. Pero explica muchas cosas. Levantó la vista, incómoda. No era así, yo no lo tenía planeado. Las maletas estaban hechas antes de la conversación, dije. El apartamento de él estaba listo. Eso no es improvisación. No respondió.
La mediación continuó durante horas. Idas y vueltas. Propuestas, rechazos, ajustes. En un momento dado, la mediadora pidió un receso. Salí al pasillo. Necesitaba aire. Marta se acercó. Estamos en una buena posición, dijo. Pero tendrás que ceder en algo. Lo sé. Un juicio podría tardar más de un año. Y no hay garantías. Miré al suelo unos segundos. Quiero cerrar esto. Entonces negocia. Volvimos a la sala. Después de varias rondas más, empezamos a acercarnos a un acuerdo. No era perfecto. No era justo en el sentido emocional. Pero era razonable en términos legales. Finalmente, tras casi 4 horas, se establecieron los puntos principales. La casa seguiría siendo completamente mía. Ese punto no cambió en ningún momento. El negocio fue diferente. Lucía recibiría un porcentaje del incremento de valor generado durante el matrimonio. No la mitad. No lo que pedía inicialmente. Pero sí una parte. El pago se realizaría en varios años. La pensión compensatoria también se acordó. Temporal. No indefinida. Suficiente para que pudiera reorganizar su vida, pero no para mantener el mismo nivel sin hacer nada. Se quedaría con su coche y sus pertenencias personales. No habría pago único adicional. Los gastos legales serían asumidos por cada parte. Y el dinero retirado de la tarjeta se descontaría del acuerdo. Cuando todo estuvo escrito, hubo un último intento por parte de su abogado. Solicitamos que el informe del investigador no forme parte del expediente público. Marta negó sin dudar. Es relevante para el caso. La mediadora asintió. Se mantiene. Firmamos. Y en ese momento, todo terminó. Al menos en lo legal. Salí del edificio con una sensación extraña. No era alivio. Tampoco victoria. Era más bien, silencio. Como si algo que llevaba mucho tiempo haciendo ruido, de repente, se hubiera detenido. Mientras caminaba hacia el coche, escuché pasos detrás de mí. Era Lucía. ¿Podemos hablar?, preguntó. Dudé unos segundos, pero me detuve. ¿Qué quieres? Se quedó en silencio un instante. ¿De verdad estás bien con todo esto? La miré. No se trata de estar bien. Se trata de terminarlo. Bajó la mirada. No significó nada. Negué suavemente. Siempre dicen eso. Me sentía sola, añadió. Tú siempre estabas trabajando. Y tú nunca dijiste nada. No sabía cómo. Si sabías, respondí. Pero elegiste otra cosa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No quería que terminara así. Entonces no deberías haberlo empezado. Silencio. El ruido lejano de la calle llenó el espacio entre nosotros. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente. La observé unos segundos. Ahora, cada uno sigue su camino. Parecía querer decir algo más, pero no lo hizo. Se dio la vuelta y se fue. La vi alejarse sin sentir nada claro. Ni rabia. Ni tristeza inmediata. Solo una especie de vacío. Subí al coche. Arranqué el motor. Y por primera vez desde aquella noche, sentí que realmente se había acabado. El divorcio se formalizó oficialmente 6 semanas después de la mediación. No hubo ceremonia, ni cierre simbólico. Solo un documento firmado, registrado, archivado. 11 años resumidos en unas cuantas páginas legales. El primer pago llegó poco después. Transferí la cantidad acordada correspondiente al negocio. Ver salir ese dinero de mi cuenta no fue agradable, pero tampoco dolió tanto como imaginaba. Era solo eso, dinero. Lo que realmente había perdido, no podía cuantificarse. La pensión compensatoria comenzó el mes siguiente. Automática. Fría. Sin contacto. Me acostumbré rápido a no verla.
Más difícil fue acostumbrarme a no escucharla. La casa cambió. No físicamente al principio, sino en la sensación. El silencio era distinto. Más denso, más presente. Como si cada habitación tuviera memoria. Durante semanas me sorprendí esperando oír sus pasos, su voz desde la cocina, el sonido de la puerta al abrirse. Nunca ocurría. Un sábado por la mañana abrí el armario del baño y encontré su cepillo de pelo. Lo miré unos segundos antes de tirarlo. Luego encontré unas vitaminas caducadas en la cocina. También las tiré. Pequeñas cosas. Restos de una vida que ya no existía. Poco a poco empecé a cambiar el espacio. Moví los muebles del salón. Quité las fotos del pasillo. Pinté el dormitorio. El color anterior lo había elegido ella. No podía seguir mirándolo. El trabajo ayudó. De hecho, el negocio empezó a ir mejor. Más contratos, más organización, más enfoque. Quizá porque tenía menos distracciones. Quizá porque necesitaba mantener la mente ocupada. O quizá porque, por primera vez en mucho tiempo, todo dependía solo de mí. Su familia intentó contactar varias veces más. No respondí. Bloqueé números, ignoré mensajes, cerré esa puerta completamente. La mía, en cambio, se mantuvo cerca. Mi madre llamaba cada domingo. Mi hermano venía a ver los partidos conmigo algunas noches. No hablábamos mucho del tema. No hacía falta. Su presencia era suficiente. Aún así, no todo era fácil. Había momentos inesperados. Un olor, una canción, una calle. Y de repente volvía todo. No la discusión final, sino los años anteriores. Vacaciones. Risas. Planes. Y entonces llegaba la pregunta inevitable. ¿Fue real? No había respuesta clara. Tal vez sí. Tal vez no. Tal vez lo fue en algún momento, y dejó de serlo sin que yo lo notara. Esa era la parte más difícil. No la traición en sí, sino la duda que dejaba atrás. Cuestionar recuerdos que antes eran seguros. Reescribir mentalmente una historia que creías conocer. Con el tiempo, aprendí a no buscar respuestas. Algunas cosas simplemente no se resuelven. Se aceptan. Un día, meses después, recibí información indirecta sobre ella. Nada directo. Un conocido en común mencionó que estaba viviendo temporalmente con sus padres. El apartamento al que supuestamente iba a mudarse, ya no era una opción. Su relación tampoco. No pregunté detalles. No los necesitaba. No sentí satisfacción. Solo una confirmación silenciosa de algo que ya intuía. Las decisiones tienen consecuencias. Y tarde o temprano, llegan. Una noche, sentado en el salón, pensé en aquella última conversación. Pon la casa a mi nombre o me voy esta noche. Recordé lo segura que estaba. Lo convencida. Como si todo estuviera bajo control. Como si ya hubiera ganado. Y sin embargo, se fue igualmente. Pero no como había planeado. No con una nueva vida esperándola. No con estabilidad. Solo con 2 maletas y una realidad distinta a la que imaginaba. Yo, en cambio, seguía allí. En la misma casa. Con el mismo negocio. Pero no como antes. Había cambiado. No de forma dramática. No de un día para otro. Pero sí lo suficiente. Ahora entendía mejor el silencio. La soledad. Y también, la tranquilidad. Porque aunque a veces doliera, era honesta. No había mentiras. No había dudas constantes. No había dobles vidas. Solo espacio. Y tiempo. Y poco a poco, paz. No todo estaba resuelto. Aún no. Pero estaba en camino. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, era suficiente.